Hay un libro de Ellen White que es sumamente importante, y yo sé que probablemente pensarás es el conflicto de los siglos, el cual la misma Ellen White dice ojalá que se reparta como hojas de otoño. Pero yo te vengo a dar otra postura de un libro muy importante, sobre todo para este tiempo, y también el libro más especial, el libro, por así decirlo, el corazón de los libros de ella, y que de por sí es un libro precioso, hermoso, de tapa a tapa. Yo sé que uno de los libros más predominantes de Ellen White y que muchos siempre recomiendan es El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos es un libro que narra todos los sucesos desde el mismo comienzo, incluso en algunas partes, como también toda la historia que pasó, la historia eclesiástica, la historia de la Edad Media, hasta nuestros tiempos e incluso más, todo lo que va a ocurrir al final. Y esto lo hace un libro sumamente especial. Ella misma dice de que este libro ojalá es que se reparta por todos lados, que como hojas de otoño sea llevado a todo lugar. Y es un libro sumamente importante. Sin embargo, hay un libro que yo encuentro igual de importante y que muchas veces no se le da la importancia que tiene. Porque a pesar de que ella misma dijo de que El conflicto de los siglos es un libro sumamente importante para estos tiempos, yo encuentro de que hay un libro de ella totalmente especial y que incluso puede que sea, según mi perspectiva, un libro incluso con mayor impacto y que llega totalmente al corazón del ser humano para cambiarlo. Y eso yo creo que es una gran diferencia. Recuerdo hace un tiempo hablaba con una persona que me decía, yo quiero saber sobre los eventos finales. Una persona que había estado eh, que creía en Dios, yo creo que todavía cree, una persona que visitaba la iglesia, una persona que estaba con nosotros en actividades, lo que sea. Sin embargo, esta persona siempre decía, pero yo quiero saber sobre los eventos finales, yo quiero saber sobre el tema de Apocalipsis, sobre lo que va a pasar con, etcétera, etcétera. De cristianismo solo era el tema de que conocía las cosas de la Biblia, pero no practicaba pero absolutamente nada, ¿no? Es que a lo mejor como uno que puede equivocarse tal vez y... No, en nada, en absolutamente nada. Entonces al final lo que él quería saber era sobre los eventos finales, cuando se hacían alguna actividad de eventos finales, de profecías, ahí estaba aprendiendo, pero nada más. Y a mí siempre me llamó la atención porque una vez hablamos sobre un tema y yo lo quise llevar no a eso, sino más bien a, bueno, aparte de eso que venía en Apocalipsis, que era el tema eh, de la Odisea, la iglesia de la Odisea, donde dice que al final el Señor va a vomitar de su boca porque son tibios. Entonces, bajo ese contexto, al final, yo lo que le quería decir a esta persona era que más que el aprendizaje teórico, hay una cosa más importante, que es en este caso lo que le dijo Jesús a Nicodemo, que todos sabemos. Y para ello se necesita una comunión con Dios, un hábito con Dios. Y si no había, daba igual al final el resultado que tuviera con lo que él iba a aprender. Porque de qué servía si él estaba aprendiendo y que había estado hace muchos, muchos años tal vez dentro de la iglesia, bautizado incluso, pero al final en su vivencia era 100% no cristiano. Entonces, yo siempre pensaba eso, que al final mucha gente quiere aprender cosas del tiempo del fin, mucha gente quiere aprender cosas, saber, muchas personas comprenden el tema de Apocalipsis, de saber lo que va a suceder. Hay que leer un libro, ¿cuál? El conflicto de los siglos, porque ahí sale todo, etcétera. Sin embargo, hay algo que es sumamente más importante que eso, porque si yo te pregunto, ¿qué es más importante? Conocer absolutamente todas las profecías, como lo que dice Pablo, por ejemplo, que dice, si dijera profecías o si hablara en lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, si no tengo ese amor tanto con Dios, al final de nada sirve todo ese conocimiento. Entonces hay algo que debe desarrollarse en este caso para poder a lo mejor incluso aprender mucho mejor lo que son esos temas, que es esa conexión, ese hábito con Dios, el conocer a Dios completamente. Y yo creo que esas dos cosas se equivalen muy bien, porque por otro lado también Pablo mismo dice, yo quiero que sobre todo profeticéis, le dice a los de la iglesia,
Eso es lo más importante, el tema de que la profecía, que en este caso conduce al pueblo de Dios, esté presente más que cualquier otro tipo de don. Entonces la profecía es sumamente importante, pero si tienes profecía pero no tienes amor, ese amor que proviene de Dios, al final de nada sirve. Y eso es lo que dice al final Pablo, de nada sirve ese tipo de conocimiento. Entonces de nada sirve que tú puedas saber todos los eventos finales si no tienes lo más importante, que es lo que le pasa al joven rico, lo que le pasaba también a Nicodemo. Si tú tienes todo lo demás, pero no tienes lo más importante, al final no tiene sentido. Y eso era también lo que le intentaba explicar a esta persona. Por lo cual, a pesar de que el libro de Conflicto de los Siglos, ya esto es lo que quiero llegar, a pesar de que el libro de Conflicto de los Siglos es un libro impresionante, que tiene toda la historia de lo que va a acontecer, todo el futuro incluso más allá de esta tierra, hay un libro que es sumamente especial y que yo lo equiparo incluso con el libro Conflicto de los Siglos, si no es aún mayor. De forma personal, vuelvo y repito, no es una doctrina esto, sino una apreciación personal. Porque por lo menos para mí, que sí me gusta el tema de las profecías, que sí me gusta hacer temas referente a Apocalipsis, temas de escatología, de Daniel, etc. Sin embargo, cuando yo leo este libro, para mí tiene tal impacto que lo encuentro una obra maestra. Yo creo que es el mejor libro que yo he leído en toda la vida. No existe un libro igual al que te voy a decir. Y este libro, tan importante, tan hermoso, y esta obra maestra que escribió Ellen White, es el libro El deseado de todas las gentes. No hay un libro como ese, no existe un libro como ese. Cuando tú comienzas a leer este libro y te empiezas a dar cuenta la importancia que tiene cada aspecto que ella menciona, porque no solamente te empieza a contar lo que pasó con los detalles impresionantes, con detalles que tú dices, esto pasa, claro, porque el versículo dice esto, pero no se da a entender por qué. Claro, y ella te pone los versículos y te empieza a escribir desde que el Señor escogió, en este caso, a María y cómo Jesús vino a la tierra, todos estos eventos narrados de una forma pero preciosa, escritos de una manera impresionante, que no hay un libro igual en escritura como ese, de Ellen White me refiero, e incluso también del mundo. Nos sumerge en la historia de Jesús, sino también en sus sentimientos, sino también en sus pensamientos, en sus emociones. Cuando dice que Jesús llora, cuando dice que Jesús siente esto, que Jesús siente esto otro, que todo lo que pensaban los demás, los que sentían, y es un tipo de narración tan sublime que es impactante. Y cuando tú lees los últimos capítulos de este libro, y que en este caso cuando la traición de Judas, cuando a Jesús lo llevan hacia para que sea juzgado y luego muerto, te das cuenta que es tan emocionante. De hecho, si tú lees esos capítulos de la Biblia, ya son emocionantes. Y cuando tú lo lees de una forma más amplia, con otro tipo de explicaciones, te das cuenta que aún mayor es la riqueza que hay que cualquier otro libro que ha sido escrito. Obviamente, aparte de la Biblia, sino otro libro de secular, un libro incluso de los otros mismos que ella tiene, que son increíbles, pero el libro Deseo a toda la gente está a un nivel superior, porque te hace conocer a un Jesús totalmente humano, a un Jesús totalmente como nosotros, a un Jesús totalmente lleno de amor, a un Jesús totalmente entregado para la humanidad, y que en el transcurso de su vida, en el transcurso de cómo ella va narrando su historia, uno ve cómo esos mismos seres humanos que él se ha entregado terminan al final yéndose en contra de él y llevándolo al final a la cruz, que en este caso la historia de los evangelios. Pero la forma en cómo está narrado te llega al corazón. Es un libro totalmente impactante, es un libro que te rompe por dentro. Cuando tú lo vas leyendo, los detalles de Jesús en sus últimas horas, te quiebra eso. Si eres una persona de carne y hueso, te quiebra eso. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto y vemos cómo el deseado de todas las gentes lo explica, es un libro que totalmente te hace conectar con el Creador, es un libro que totalmente te hace conectar con los sentimientos, las emociones, los pensamientos de Jesús. Y eso no cualquier libro lo hace. El Conflicto de los Siglos por lo menos no lo hace. No digo que por eso sea menos, al contrario, es sumamente importante, pero conectarte con Jesús, un libro que realmente te haga conectar con Jesús aparte de la Biblia,
es el libro El deseo de todas las gentes, que es la obra magna que tiene Ellen White en referencia a la historia y vida de Jesús desde su niñez, su adolescencia. Tiene detalles ese libro tan interesantes, tan potentes, por ejemplo, cuando Jesús comprendió su obra, y ella dice, cuando Jesús fue llevado al templo y se perdió, y lo estaban buscando, y de repente lo encontraron allí, enseñándoles en este caso a los que sabían más, pero cuando uno analiza lo que dice el texto de Ellen White y se da cuenta de que en realidad Jesús había quedado absorto porque él había comprendido su plan cuando él fue llevado al templo, el plan de Dios, porque él fue llevado al templo y de repente ven el tema de los sacrificios y él comprende la obra que él venía a hacer, y eso fue tan choqueante para él y eso fue tan duro para él que quedó totalmente anonadado, se perdió en sus pensamientos, se perdió de su familia, se perdió de todos. Y al final, él comprendiendo su obra, sabiendo que ese animal iba a representar al final su muerte vicaria, él tomó esa decisión de llevar esto adelante con 12 años y ella lo narra pero de una forma preciosa. Cuando tú llegas a ver, por ejemplo, la muerte, en cómo ella lo narra, qué es lo que pasó, qué es lo que ocurre en el cielo, qué ocurre aquí en la tierra cuando Jesús muere, en todo ese episodio como ella lo explaya, es para enamorarse de Jesús. Es para... quedas totalmente desnudo ante Jesús. Porque dices, ¿quién soy yo al final con todo esto que Jesús hizo? Y eso es algo totalmente de una escritura o de una inspiración totalmente superior. Por eso, yo, a pesar de que el libro Conflicto de los Siglos es sumamente importante, lo he leído, siempre uno está compartiendo citas de eso, pero más aún de forma personal, el libro más impactante, por lo menos para mí, el libro que llega totalmente, que te quiebra como ser humano y que te hace aún conectar más con el Creador, con el Señor, con lo que hizo Jesús y con su obra, para mí ese libro es El deseo de todas las gentes. Y si no lo has leído, yo te animo a que lo puedas leer, y si ya lo leíste, te animo a que lo vuelvas a leer, que puedas ver algunas citas, que puedas seleccionar citas, que puedas enmarcar citas, que puedas subrayar citas, que puedas guardar las citas, que puedas tenerlas incluso con el tema con los versículos de la Biblia conectados. Y yo, por ejemplo, hago eso, que en mi Biblia tengo en algunas partes, como por ejemplo esas partes que mencionaba, tengo pegado, imprimí los textos de Ellen White atrás o abajito de cada libro, y en la parte de abajito de la Biblia, y tengo ahí los textos. Hay algunas Biblias que vienen con comentarios, pero no necesariamente esos te van a impactar, sino la lectura personal que tú tienes y que sí te impacta y que sí para ti te remece. Entonces, por ejemplo, yo lo hago de esa manera, lo tengo de esa manera, y es sumamente beneficioso para la vida espiritual. Entonces, por eso te digo, si tú no has leído este libro, te recomiendo totalmente que lo leas. Si ya lo has leído, te recomiendo que lo vuelvas a leer. Para mí, como dije anteriormente, es mi libro favorito, El deseo de todas las gentes.